La voz del Tomebamba. Y bien, amigas, amigos, ya estamos con ustedes otra vez y con un saludo afectuoso llegamos a su hogar. Pero particularmente vamos a saludarle al doctor José Santos, PhD, especializado en España en salud mental, psicoterapeuta, docente universitario, investigador en salud mental. Y les dije también su gran especialidad profunda e internacional del doctor José Santos, que trabaja en el consultorio Clínica Latino, teléfono 098-78-20-191. Bien, vamos a buscar soluciones para mejorar la vida de todas las personas que sufrieron post-COVID, tanto física como mentalmente, ¿no? Porque después del COVID, para los que han sufrido o para los que pueden contagiarse, evite mejor esta terrible enfermedad. Doctor, bienvenido. En términos generales, como médico especializado en España, desearía saber, y más que nada investigador de la salud mental, en términos muy generales, siempre tiene que estar atento un paciente que ha sufrido COVID sobre su salud mental. Muy buenos días, realmente un agradecimiento cordial a la radio La Voz del Río Tomebamba, pues a usted, licenciada Cardoso, un abrazo fraterno virtual. Realmente pues es muy importante lo que usted ha señalado, el impacto del coronavirus, no solamente a nivel emocional, también en el cerebro, ¿no? Ha mostrado una amplia variedad y con esto el estrés que se forma luego postraumático, luego de este importante ataque que ha sufrido la persona, y no solamente acá, sino también en el terreno neuropsicológico, ¿no? Por ejemplo, lo que llega después, una encefalopatía con delirios, psicosis podría estar afectando, tocando el terreno de otros accesos desconocidos para el ser humano, desconocidos para la persona. He aquí, junto con los procesos inflamatorios que sufre el sistema nervioso, produce en las personas este nuevo síndrome, que si bien es cierto lo encerramos en el estrés postraumático, sin embargo hay bastantes vertientes donde inclusive pues las alteraciones que sufre también todo el sistema neuronal, pues tiene muchos accesos, inclusive como microhemorragias cerebrales o hipertensión intracraneal. Esto produce una sintomatología mucho más difícil de ser tratada. Síntomas. Sí, doctor, muchas gracias. Recién se están descubriendo tantas situaciones que pueden sufrir, ¿no? Como evento, trastorno de estrés postraumático. Igual el doctor José Santos, él atiende en su consultorio en Clínica Latino, por eso es que vale que escuchen este programa. Tenemos 2 médicos famosos que atienden el trastorno de estrés postraumático, que es muy grave y que puede durar toda la vida. Vea, miren, doctor José Santos, tengo un amigo, ¿no? Y me ha hablado largamente del asunto. Me dio COVID. Bueno, él tiene aproximadamente 60 años. Y claro, tiene alguna enfermedadcita que le acompaña, pero sin embargo dice, pasé el COVID bien. Pero me han venido algunos síntomas. Los 4 meses siguientes fueron un infierno, me ha dicho. Creo que voy a quedar así toda la vida. Él revive el evento. Tiene recuerdos recurrentes, pesadillas, me dice, y que grita de dolor. Y tiene al menos un síntoma. Evade situaciones, evita a la gente. Tiene miedo de la gente, de lugares, de actividades. Y dice también que tiene síntomas como para no dormir, tiene arrebatos repentinos, síntomas de pensamientos, pérdida de interés. Las actividades que antes disfrutaba anteriormente, como oír música, su vida ha sido truncada, o sea, totalmente truncada. Claro, él tenía un problema de salud porque ya tiene su edad, 60 años. Él tiene miedo de que esto siga muchos años, doctor José Santos. Todavía no hay descubrimientos para el futuro, doctor.
Sí, en realidad, bueno, agradezco al Radio Escucha que nos hace esta consulta por estar pendientes de este lindo programa. Muchas gracias. Eh, Mire, a partir de las nuevas investigaciones que se están dando recién en salud mental, si bien es cierto, este amplio espectro, inclusive infradiagnosticado del COVID, puede dar o puede acentuar mucho más los efectos psicológicos que puede causar esta enfermedad. No se sabe aún a ciencia cierta, pues, qué es lo que se puede hacer. Sin embargo, se propone tratar los problemas con psicoterapia si es un post-COVID, ¿no? Es necesario que el ser humano pues cambie ese chip que tenemos como sociedad de solamente estarnos con las pastillas, con las medicinas, que son importantes en su tiempo. Si ya saliendo del COVID mismo les dan por Dios, todo un bagaje de medicinas, pues es hora de que trabaje la parte mental. Habíamos dicho nosotros que los rastros que nos dejaban pues bien acentuados, esto de los delirios, que son procesos muy comunes en los pacientes post-COVID que han sufrido mucho, ¿sí? Esto de procesos de los efectos que nos dejan el cerebro, inclusive que provoca, provoca una relación con la respuesta del cuerpo y la persona cuando el virus ingresa al organismo. Entonces, para esto, invitarle a un proceso psicoterapéutico para ir separando la sintomatología psicológica, la sintomatología neuropsicológica, inclusive los procesos de rehabilitación que deben acompañar la parte física, eh, trabajar la parte mental, el miedo, la, 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 este de no saber qué va a pasar al futuro, los pensamientos catastróficos sobre uno mismo, la sensación inclusive de falta de interés placentera, se viene asociado al sinnúmero de cambios que ha pasado en el cerebro. Lo que se puede hacer en este momento es reactivar esos procesos sociales, esos biopsicosociales, ¿no? Los procesos a través de una red de apoyo. Actualmente nosotros pues, estamos conversando, hablando a través de procesos de grupo, ¿sí? Personas que han sufrido COVID en una psicoterapia de grupo, pues validándonos de esto lo que están las nuevas tecnologías, pues han logrado saber que no son las únicas personas que han pasado por eso. Sí, que tenemos todavía una incertidumbre, sí, que Sí, hemos doctor. avanzado poco, sí. De Aún, nada ha sufrido tanto que hemos avanzado tecnológicamente cuando esta pandemia realmente nos dejó pues desarmados en esto. sí, Lo importante sí, de esto, pues, es sí, que las personas no están acostumbradas a la parte de la salud mental acá en nuestro medio. Es muy importante, pues, desarrollar en nuestro medio esta conciencia de ayuda y de apoyo. Por ejemplo, parte de el doctor hablaba de que los pacientes que llegan pues con remisiones o que tienen ya una remisión parcial en algún problema psiquiátrico de salud mental, se pudiera hacer más fuerte la sintomatología, pero no se puede tratar totalmente el todo a la persona, ¿ya? Luego de salir de una enfermedad tan catastrófica como es el COVID, hay personas que lo minimizan tanto, hay sitios medios que lo minimizan demasiado a esta enfermedad, pero lo que llaman las secuelas, no, es normal que te quedes con secuelas, a ver, no es normal que te quedes con secuelas, es un proceso de recuperación del cuerpo, sí, eso déjalo ahí, pero las secuelas mentales, los constructos mentales, sociales que realiza la persona alrededor de esto, sí que es un problema. Por ejemplo, a la persona que va luego del COVID con secuelas, por ejemplo, ayudarle a través de la psicoterapia a identificar los pensamientos que les pudieran estar generando malestar, el que comunique, el que exprese, el que se autoayude, el que inclusive se autogestione, ¿sí? Se realice una reestructuración mental, una reestructuración cognitiva, si usted quiere, más profunda, esto le va a ayudar a tener o a pensar constantemente, a no pensar constantemente en la misma situación, a romper este bucle, a romper este círculo vicioso y sobre todo trabajar en la identificación de las emociones.
y ayudarle a aceptar esas emociones. En sí. ocasiones, sin patologizar demasiado a la persona que ha cursado una enfermedad del COVID, en ocasiones solamente trabajando con emociones, ayudándole a que estos procesos, inclusive de los neurotransmisores, se nivelen o estimulando inclusive de manera natural estos neurotransmisores, pudiéramos ayudar muchísimo a las personas. Así es, Una doctor, porque yo invitación, tengo una amiga ya, que dice que camina 4 pasos y se cansa después de COVID. Era una mujer muy activa y de mañana, de tarde, siente una tristeza infinita. O sea, ella tiene trastorno físico y trastorno mental, doctor, y siempre nos atenemos a las investigaciones más profundas, nosotros en La Voz del Tomebamba. Por ejemplo, la revista Reuters, en países adelantados, las investigaciones son grandes. Han participado 230.000 pacientes y un tercio de ellos ha sido diagnosticado con trastorno cerebral. O sea, doctores, cualquiera de los dos que me quiera dar una respuesta, cada vez es más claro cómo el COVID-19 daña el cerebro el COVID-19. Ahora, nueva evidencia publicada en la revista científica Nature sugiere que el ataque de coronavirus al cerebro puede tener múltiples frentes, puede atacar a ciertas células cerebrales directamente. Doctores, dicen que puede reducir el flujo sanguíneo al tejido cerebral, ¿es así, doctores? O desencadenar la producción de las moléculas inmunes que pueden dañar las células cerebrales. Esto nos está dejando muy preocupados y los pacientes post-COVID deben saberlo, doctor José Santos. sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Los estudios, todos estos estudios que están saliendo pues en las diferentes revistas científicas muestran la infección, muestran que la infección por COVID pues es una enfermedad, es un proceso social que está desarrollando enfermedades crónicas. Por supuesto que sí, uno de los efectos, por ejemplo, eh, de los efectos a largo plazo de la enfermedad crónica, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, uno de los mayores efectos es la pérdida del interés en las actividades que solían traerlas paz y felicidad. Parece que la persona luego de contraer, de enfermarse de COVID, se siente como si algo se le hubieran, algo, como algo le hubieran quitado, como que siente con ese miedo que le dicen, tiene que cuidarse porque luego le vuelve a dar y pues ahí sí puede morir porque queda sumamente dañado. Esta información a veces, esta multiplicidad de especialidades, que esta cuestión que es no es científica y que está al lado, ¿no? Tratando de dar recetas, tratando de dar soluciones, en muchas de las veces eh, probando medicamentos, ¿sí? Los pacientes pues pueden presentar secuencias de insomnio, por ejemplo, de ganancia o pérdida de peso, y esto va a cambiar el ánimo de manera severa. Entonces, tanto la ansiedad como la depresión, como los procesos estresantes, tienen que ir de la mano de procesos también de ayuda. Yo le decía antes, inclusive durante y después a las personas del nivel sanitario de primera línea. Nosotros encontramos médicos y enfermeras que están sumamente agotadas y que se les ha vuelto sumamente difícil el trabajo con estos pacientes, que ellos necesitan a veces una intervención para ir a intervenir, no solamente a poner inyección, no solamente a dar, a medir temperatura, no solamente a dar ese consuelo, que lo hacen magníficamente, no solamente a eso, sino también proponer procesos de salud mental dentro de los hospitales. Sí, Manejar el estrés en el aislamiento es otro tema, que muchas de las veces las revistas pues hacen pruebas nada más, pero esos estudios clínicos pues en ocasiones no son tan, si nosotros nos pudiéramos hacer un metaanálisis de estos estudios, son en sectores, son demasiado sectorizados y no son extrapolables. Actualmente las revistas tienen la tendencia de que todo, que va el título COVID-19 y ya lo quieren publicar, pero no se puede extrapolar porque nosotros, por ejemplo, los latinos, los cuencanos, somos personas diferentes al mundo, somos personas con unos indicadores
inclusive con esa sal que nosotros tenemos cuencana, de hacer las cosas, de ver las maneras. Deberíamos aprovechar esas pequeñas recetas que nos dan nuestro compadre, nuestros amigos, y hacerlos, pues magnificarlos alrededor del enfermo de COVID-19. Sí, ¿no? En otros lugares tienen, bueno, millones para ponerse a investigar, entre 100.000, por ejemplo, post-COVID. Y en algunos casos es posible, dicen que haya infarto cerebral, cuyas secuelas pueden ser permanentes si no se tiene rehabilitación temprana. Por lo tanto, este es un llamado a los pacientes post-COVID para que comiencen a acudir a psiquiatras, psicólogos, porque el SARS-CoV-2 puede tener efectos severos. Una preimpresión publicada el mes pasado nos compartió imágenes de los cerebros de las personas antes y después de que tuvieran COVID-19 y encontró la pérdida de la materia gris en varias áreas de la corteza cerebral. Doctores, ¿qué es lo que sucede si es que pierde así la materia gris? Ujú. Bueno, el prevenir estos procesos que se están dando a nivel cerebral, pues sí, sí es posible, ¿no? Uno de ellos fue lo que manifestó el doctor y otros, pues serían los hábitos que la persona ha tenido antes de la enfermedad, ¿no es cierto? Como el realizar la actividad física, la lectura, los procesos de mantenerse activo mentalmente, ¿no? La socialización, todo esto que le ayudaba a controlar, pues, que los hábitos que tributan a una buena condición mental sean efectivos. No solamente yo, desde la parte de la salud mental, la psicoterapia, la psicología clínica, pudiera decir a lo que usted nos pregunta, que los sectores del cerebro o las condiciones o simplemente las funciones, por supuesto que se ven afectadas. Un estudio que nosotros estamos realizando con la universidad, eh, algunos investigadores, pues nosotros estamos investigando las funciones ejecutivas. El paciente que anteriormente, antes que le dio COVID, por ejemplo, era excelente en planificar y se descubre que luego de que ha presentado COVID, pues esta persona ya tiene dificultades en planificar, ya no tiene un deseo de cumplir metas a largo plazo. Entonces, es tan amplio el cerebro para decir que sí, que la materia gris disminuye, pues pudiéramos antes de eso iniciar con lo más pequeño, ¿no? Y los sectores del cerebro, como las funciones ejecutivas, como los procesos que nos ayudan a ser más humanos, ¿de acuerdo? Más planificados, sociables, pierde interés, pierde en estos efectos. Esto nosotros encontramos una gran explicación, O sea, porque sí, disculpe, sí, dígame, o sígame. sea, el COVID infecta las neuronas, las células responsables de transmitir y procesar información. O sea, ¿debe el paciente buscar atención psiquiátrica inmediata después del COVID-19? Porque eso no sabíamos aquí en Ecuador. Ujú. Antes de que afecte a las neuronas, afecta a la neuroglia, ¿no? La neuroglia es pues estas proteínas que están alimentando o ayudando a la función de las neuronas. Entonces, se ha leído que la neuroglia disminuye su productividad, disminuye su efectividad y les deja con un proceso pues mucho más expuestas o vulnerables a este tejido nervioso, ¿no? Estamos hablando de los pacientes post-COVID, de lo que sufrieron, los que sufrieron el COVID. Ahora bien, doctores que saben, psiquiatras, psicólogos, con ellos estoy hablando. Una forma en que el COVID podría estar ascendiendo al cerebro, esto dicen los expertos, es atravesando la mucosa olfativa, o sea, el revestimiento de la cavidad nasal que bordea el cerebro, porque francamente lo primero que dicen que le pasa al enfermo es la pérdida del olfato y del gusto, doctores. ¿Tiene mucho que ver esto con el cerebro, con la cavidad nasal con el cerebro, doctores? A nivel de sensaciones, ¿no? La pérdida del sentido del olfato, pues yo pudiera aportar que recuerden que nosotros somos personas que tenemos una función que se llama la percepción. Y la percepción
a una explicación epistemológica mucho más básica, pudiéramos decir, se relaciona con las experiencias que el ser humano ha tenido desde pequeño, inclusive desde el vínculo. Al perder este vínculo, estamos publicando un artículo científico sobre esto, ¿no? Sobre pues, estos procesos de sensación, percepción y su relación con este tipo de enfermedades que le ayuda, que le impide perder este vínculo emocional que tenía con las personas. Entonces la persona se vuelve más insegura, se vuelve un poco más temerosa, porque no sabe lo que está comiendo, no sabe lo que está, los olores de hogar, los olores de salud, saben decir. En algunas ocasiones hemos hecho algunas entrevistas cualitativas, opiniones de personas antiguas que decían el olor al hogar, el olor a la tierra, el olor a las personas que me cuidan, se pierde. Entonces este vínculo pudiera estar minando los procesos de bienestar psicológico, los procesos de bienestar y salud mental, por lo que afectan las emociones, afectan la parte de las sensopercepciones del paciente. Ya, doctores, qué respuestas tan fantásticas. Pero hay que llamar a los pacientes post-COVID, doctores, porque yo veo que daña a los órganos el COVID y quedan con Sí. problemas en el corazón, en los pulmones, en el cerebro. Pero también se acumulan evidencias, ¿no? Que mediante tanta ciencia, tanta investigación que se hace ahora, ¿no? El COVID puede afectar el cerebro porque reduce el flujo sanguíneo hacia él. Es así, doctores. Esto sí afecta la función de las neuronas y hasta las mata, doctor. Doctores, lo primero que Sí, se presenta son los problemas del estado de ánimo en las personas que ya tienen el COVID-19. En cuanto tienen el COVID, en cuanto saben que tienen COVID, pierden el ánimo, ¿no? Con frecuencia necesitan el tratamiento de una unidad de cuidado intensivo en el hospital con asistencia mecánica y todo eso, con respiradores. Entonces se trauma, eso en primer lugar. Y luego las mismas medicinas, ¿no? Es difícil predecir los resultados a largo plazo ahora, porque recién estamos en 2 años, ¿no? Yendo al tercero. Todavía no se conocen muchos efectos a largo plazo del COVID-19, doctores. Muchos centros médicos grandes abren consultorios especializados ya para proporcionar atención médica a personas que tengan esos síntomas neurológicos. Y aquí, ¿cómo está la situación, doctor? Quisiera saber, los médicos psiquiatras y psicólogos sí tienen la posibilidad de tratar a un paciente post-COVID que está en estas condiciones. claro, claro. Sobre todo siempre se ha querido ah, hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Pues que los profesionales especialistas no se debe englobar todo, se debe englobar pues, la profesión de uno y la experticia de uno. Eh, por supuesto que trabajando en un equipo multidisciplinario, un fisioterapeuta, por ejemplo, fisioterapista, pudiera realizar los aspectos físicos, un psiquiatra controlar todo lo que son los brotes con medicina, ya si es que, y el psicólogo clínico, pues, o psicólogos a través de la psicoterapia, proponer modelos de intervención que si bien es cierto, uno que propone el ministerio, pues está tan divorciado de lo que es la realidad. Todos estos procesos del estado del ánimo, por ejemplo, el tratamiento que se pudiera proponer es poner en marcha estrategias inmediatas. Me encanta lo que dijo el doctor, que lo que se hace en los primeros 6 meses sí, es lo que va a quedar en el ser humano. Y si a esto nosotros le ponemos el plus de enseñarle nuevas estrategias a través de una reestructuración mental, a través de una actualización, si nosotros queremos mental, vaya que pudiéramos mejorar el estado de ánimo increíblemente, basado en la orientación cognitiva conductual, psicoanálisis, estos procesos que están dando evidencia científica para modificar ciertos aspectos, inclusive en ciertas áreas de la vida emocional de la persona, pudiera ser efectivo. Por ejemplo, en lo que usted habló hace un momento
la falta de oxígeno produce una disminución en el estado de conciencia. Además de todo lo que sabemos, puede provocar esta disminución de conciencia, delirios, alucinaciones y en los famosos flashback fruto del estrés postraumático, que afecta gravemente no solamente su vida, sino la vida familiar, en el trabajo. Se sabe que personas que luego de adquirir el COVID, pues son otro tipo de gente, quiera o no. Inclusive el estigma social que nosotros nos manejamos. Entonces, vea usted, son procesos altamente secuenciales que no tiene que ser minimizado por la comunidad científica y también por el paciente. Mi invitación cordial a que busque atención especializada, busque y trate de regenerar su salud mental. Ya, doctor, porque dicen que ahora hay un aumento de casos de pacientes con comportamiento obsesivo, compulsivo. Entonces yo lo que les pregunto es a ustedes, doctor José Santos, ¿qué pasa cuando el COVID-19 irrumpe en el cerebro? Así como las infecciones respiratorias pueden causar mucho malestar gastrointestinal, por ejemplo, erupciones cutáneas también. Bueno, el COVID deja todo. También puede desencadenar síntomas neurológicos y psiquiátricos que afectan el comportamiento humano. En definitiva, doctores, ya buscando conclusiones. Obedece también, mi querida licenciada Cardoso, obedece también al adoctrinamiento que tiene la sociedad, ¿no? A la cuestión del miedo, del estigma social. Por ejemplo, lo que usted mencionaba hace un momento, me llamó mucho la atención del trastorno obsesivo compulsivo, lo que antes en un manual, el DSM-5 y en el CIE-11, CIE-10, consideraban a estos procesos como pues anormales, ¿no? Actualmente en la nueva normalidad se nos pide lavarnos las manos con frecuencia. Gente que trabaja en algunos puestos y los que hacemos salud, pues nos empezamos, y si usted se pone a contar 60, 70 veces al día y más alcohol y más gel, las personas que viajamos en transporte público, que vamos al supermercado. Entonces, esta nueva normalidad nos ha permitido darnos cuenta de lo humanos y lo vulnerables que somos. Y frente a esto, todo este bagaje de enfermedades, yo creo que el miedo, la angustia que produce, conversaba con un paciente que perdió a su mamá y decía, a mí no me gustaría irme al Seguro Social, pero me tuve que ir a la semana y yo empecé a temblar, empecé a sudar, la persona me dijo, ¿qué le pasa? Venga, sentí un desmayo en mi cuerpo. Entonces tienen que ser técnicas progresivas, tienen que ser ayudados, por favor, sin patologizar a las personas que, como lo dijo el doctor, pues han tenido una historia, inclusive de ser personas fuertes, sólidas, emprendedoras, gente muy, muy luchadora contra las cosas difíciles que estamos viviendo como sociedad, pero se baja uno cuando pasan esas cosas tan humanas que nos hacen vernos así. Entonces, además de patologizar, sí invitar a que se den un tiempo, a que piensen que todo pasó, que fue un momento, que fue una etapa nada más, que no va a durar para siempre. Los seres humanos somos gente somos personas a nivel de la historia que hemos superado grandes pandemias, que como humanidad vamos a estar aquí mañana y tenemos que seguirnos adaptando a esta nueva normalidad. Ya, y yo les pregunto a los doctores, ¿hay niveles altos de inflamación cerebral cuando hay COVID? Y si es que la hay, ¿pueden provocar síntomas como pérdida de la memoria, confusión cognitiva o depresión, doctores? Sí, es doctor, porque realmente la mayoría de los pacientes con COVID-19, como usted acaba de decirnos, nunca son hospitalizados y se recuperan por completo. Pero entre ellos dicen que existe, según los investigadores, una corte, se puede decir, reciente de enfermos de larga data, entre ellos personas que aún no se encuentran bien 6 meses, y conozco yo, personas Sí, que es no se han verdad. internado después de la infección inicial y entonces están enfermos, tienen fiebre a largo plazo, tienen fatiga y además yo les he notado muy confundidos, hay confusión cognitiva.
y peor aún en los pacientes de larga data, o sea, de largo tiempo. Ellos ya necesitan mucho más tiempo que recuperarse, doctores. Los de corta y larga data de enfermedad, para terminar el programa, un llamado hacia ellos. Sí, por supuesto, para finalizar y como a base de conclusión, invitarles que estamos nosotros seguros que el COVID es una enfermedad nueva y muy, muy, muy letal. Por favor, tomar precauciones. Estos secuelas que queda luego, dolor de cabeza, pérdida del olfato, todo lo que hemos conversado aquí, tienen su tratamiento, ¿sí? Obvio que esto va de la mano con los problemas psicosociales, con los problemas sociales que nuestra comunidad está pasando. Busque una solución, no se quede por favor ahí. Si usted siente su cuerpo, no es otra cosa más que el termómetro de lo que le está pasando a usted. Es un llamado de atención lo que le está pidiendo. Escúchelo, apréndalo a escuchar y haga algo por ello, ¿sí? Si usted tiene problemas de dolor de cabeza, pues usted tiene confusión, ejercite la mente. Tome un libro, juegue cartas, juegue ajedrez, póngale algo. Si necesita, si siente que está con muchos mareos, si usted no tiene absolutamente nada, no tiene acceso para, pues aliméntese correctamente, trate de descansar, trate de dormir, que son procesos básicos que le dan a equilibrar a usted. Les agradezco mucho porque nos acaban de decir que la creciente evidencia, los científicos nos dicen que ellos sugieren que el coronavirus ingresa a las células cerebrales a través de la mucosa olfativa, que causa niebla mental y que causa otros síntomas neurológicos. Los síntomas de COVID-19 a veces pueden persistir durante meses y no saben todavía si durante muchos años. El virus puede dañar pulmones, corazón, cerebro, lo que aumenta el riesgo del problema de la salud a largo plazo. Cerebro, imagínese usted, hay muchas preocupaciones hoy en día. Por suerte estamos ya empezando a conocerlas para no sufrirlas. El doctor José Santos, PhD, especializado en España, en salud mental, psicoterapeuta, docente universitario, investigador en salud mental, trabaja en Latino Clínica. Teléfono 098 78 20 191.